temático. Hoy vamos a estar viendo un tema importante para la iglesia. Así que ten lista tu Biblia, ten listo tu blog de notas y tu pluma. Vamos a ver varios versículos esta mañana y es bueno que estés atento. De todas maneras van a estar apareciendo acá, ¿sí? Pero anótalos por favor. Amén. Así que acompáñame a 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Amén. Cuando estés listo, ponte de pie, por favor. Amén. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos al Señor, iglesia. No glorificada, edificada. Y Señor, también te pido en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia, que nos des un corazón dispuesto, entregado a escucharte y sobre todo a obedecerte, Señor, por amor a tu iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Ya están, pueden tomar asiento. Los versículos que leímos del 10 al 17 vienen como una sola unidad. Y les comentaba que este es un sermón temático. Estamos preparando una serie para que estés ya leyendo Hechos. Vamos a tener una serie sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta va a comenzar a mediados de marzo. Tiene su chiste preparar una serie, y esta va a ser nuestra primer serie grande. Es un libro que se predica capítulo a capítulo, versículo a versículo, capítulo a capítulo y completamente. Y nos va a llevar alrededor de año y medio o 2 años, ¿ok? Entonces vamos a estar profundizando en Hechos. Son más de 100 sermones, si no me equivoco, o alrededor de 108 sermones, depende cómo lo fraccionemos. Entonces vamos a estar trabajando en esto, y digo vamos porque se está preparando un equipo de predicadores en Coram Deo,
y ellos, conforme vayan mostrando carácter, van a ir subiendo al púlpito a tener el privilegio de poder predicarles a ustedes la palabra. Entonces, en el Inter vamos a estar teniendo algunos sermones temáticos, bueno, y el que viene. Después viene un invitado, luego voy a predicarles el Salmo 90, también para que lo estén leyendo. Y creo que viene otro invitado, y entonces, no es cierto, va a predicar Rodrigo ya ese día, creo que es el 6 de marzo, para que ese día le invite a toda su familia, y que venga de moño, ¿no? Y de bombín va a venir así como que. Entonces, así vamos a estar. Y por eso hoy y el que viene son un par de sermones temáticos que creemos la iglesia necesita escuchar. Entonces, los versículos que acabamos de leer, del 10 al 17, vienen en un solo paquete, digámoslo así. Es un solo bloque, una sola unidad, y que si la Biblia, algunas Biblias lo titulan como exhortación a la unidad, al menos la NBLA, pero que bien podría llamarse divisiones y peleas en la iglesia. Y esto lo hace un pasaje muy, pero muy práctico, porque es algo con lo que todos podemos identificarnos como cristianos, y aquí en Coram Deo. La verdad es que no sé tú, pero yo no podría soportar el dolor de una división en Coram Deo. Si les preguntara quiénes de ustedes han estado en una iglesia donde hubo una división o una pelea, estoy seguro que más del 75% de este salón y de nuestros amigos de provincia que nos ven en toda la República, también levantaría la mano. Yo creo que la mayoría hemos estado en una división, o que sabemos de una división, o hemos estado en una pelea. Y eso es parte de lo que ocurre trágicamente en las iglesias, y ocurrió desde el principio. No hay diferencia el día de hoy, solo que ahora parece estar magnificado por la abundancia de diferentes denominaciones que tenemos hoy en día, y es un problema común, y es un problema que tiene que ser tratado desde el púlpito. Aparentemente, leíamos, el apóstol Pablo sintió que ese era el problema de la iglesia de Corinto, porque así empieza con sus exhortaciones. Y en los primeros 9 versículos del capítulo 1, él establece la identidad de los cristianos de Corintio, o de los corintios, que tienen en Cristo, la identidad que tienen en Cristo, y los identifica como los santos, los que han sido redimidos por Jesucristo, los que han recibido todos estos beneficios de la santidad. Y da gracias a Dios en esos primeros versículos, pero no por lo que ellos hayan hecho, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. Y entonces, habiendo Pablo establecido esta posición, comienza en este versículo 10 a suplicarles que se comporten de acuerdo a la posición que tienen. Es como si él les dijera: brothers, esto es lo que eres en Cristo. Ahora te suplico esto. Tú eres esto en Cristo, te suplico esto. Y desde el versículo 10 hasta el final del libro, o la carta a los Corintios, de esta primera carta a los Corintios, esta carta es una exhortación a que cambien su comportamiento. Es una exhortación, todo Corintios 1. Porque realmente Pablo no tiene nada que agradecerles a ellos. No han hecho nada digno de agradecimiento. Y lo primero que trata es toda esta idea de la unidad en la iglesia. Así que voy a retroceder un poco para retomar el concepto y te quede bien claro. Creo que todos estamos de acuerdo, más cuando tienes un entendimiento de las escrituras básico, que las personas somos completa y absolutamente egocéntricas y egoístas. Eso somos nosotros. Ya te has dado cuenta desde que Cristo te salvó, y tú sabes que somos egoístas y que somos egocéntricos, y esto es debido a nuestra condición caída de pecado que tenemos, porque así somos pecadores. Las personas que están dominadas
o las que somos dominadas por nuestras propias fantasías, por nuestras propias metas, por nuestros propios ideales. Todos nosotros, incluidos aquellos que somos santificados en Cristo, apartados por la justificación y para la piedad, seguimos teniendo problemas con el pecado. Todos seguimos teniendo problemas con el pecado. Y en el corazón del mismo pecado está el yo, está el ego. O mejor dicho, en mi corazón radica pecado, sigue habiendo pecado, y ese pecado tiene que ver con el yo y con mi ego. Entonces, cuando tú llegas a la iglesia, vemos a muchos pecadores interactuando, porque pecadores justificados, pero todavía pecadores. Y entonces surgen los conflictos, porque tenemos deseos, tenemos metas, tenemos propios ideales o ideales muy propios, tenemos propósitos específicos que lastimosamente están generados por nuestro propio ego. Quiero que vayamos a Santiago 4.1. Si tienes tu Biblia y le sabes darle duro, ábrela, Santiago 4.1, si no va a aparecer acá, y si de plano no puedes, anótalo y luego lo lees. Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras? Aquí viene una explicación muy adecuada al respecto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y esto es porque dentro de nosotros hay fuertes deseos, y estos fuertes deseos se oponen a los fuertes deseos de las otras personas. Quizá tú tienes un fuerte deseo de mentir, o tienes un fuerte deseo de sobresalir, y no lo puedes saciar. Entonces dice Santiago, matas, luchas, haces la guerra por ello. Y el punto de Santiago es que él destaca es esta razón por la cual hay conflictos, hay guerras, hay peleas que provocan las divisiones y las desuniones. Y es porque todos tenemos deseos egoístas e independientes. Las peleas son parte de la vida. Crecimos o crecemos siendo enseñados a ser competitivos, ¿sí o no? Los niños luchan desde el principio. Júntate a 2 bebés de 1 año y medio aproximadamente, que ya saben lo que es un biberón, déjalos sin comer media mañana o mediodía y mételo con otro bebé en una cuna y ponles un biberón en medio. Va a haber una lucha, te lo apuesto. Los niños pelean por los juguetes. Van a la primaria y se pelean por los juegos en el patio. Van a la secundaria y se pelean por tener novio o novia. Van a la universidad y se pelean por las políticas sociales de la universidad, ¿no? Crecen y se pelean por sus negocios. Los casados nos peleamos por todo. Los gobiernos se pelean por la tierra, por la economía, y esto es hacer la guerra. Y esto es porque tenemos fuertes deseos, y estos fuertes deseos los generamos tú y yo. El ser humano es depravado, hermano. Tú y yo vivimos en un concepto de depravación total. Somos egoístas. Y entonces este problema llega a la iglesia y entonces tenemos peleas dentro de la iglesia. Esto es algo trágico, porque aunque está prohibido por Dios y está totalmente fuera de lugar para aquellos que nos decimos haber sido transformados, está en absoluta oposición a todo lo que nuestro Señor oró y quiso para su iglesia. Y todavía existen los problemas. Y entonces Satanás fomenta su intento de quebrantar, de destruir y de degradar el testimonio que tenemos nosotros aquí dentro de la iglesia, o el propio de la iglesia. Llevo 30 años como cristiano, y yo podría contarte todas las historias de conflictos, problemas, peleas, enemistades que he visto dentro de las iglesias. Y el egoísmo es un problema en el cuerpo de Cristo, porque el pecado es un problema. Y obviamente un compañerismo fracturado no solo elimina nuestro gozo, sino que succiona, elimina el fundamento del testimonio de la iglesia. En ese momento Dios es deshonrado. En consecuencia, Cristo está siendo deshonrado. Y nosotros como cristianos quedamos completa y absolutamente desacreditados.
Y no es nada nuevo. Esto es una historia vieja, chiste viejo. Un mal chiste viejo. Porque la iglesia siempre ha estado formada por pecadores. ¿Y qué crees? Satanás siempre ha estado activo dentro de las iglesias. Y entonces el problema, cuando tú y yo leemos Primera de Corintios, en el capítulo 1, vemos esta falta de armonía, vemos la división en la iglesia. Hubo divisiones. División es la palabra en el versículo 10, la palabra, es la palabra que salta. Y van a notar otra palabra en el versículo 11 que habla de discusiones. Esta palabra en su origen significa pelea. Hubo divisiones y peleas en la iglesia. Y Pablo, el resto de los 16 capítulos a Primera de Corintios, se la pasa exhortando a la iglesia. Y comienza con esto. Imagínate escribirle 16 capítulos a tu primo o a tu hermano sobre sus errores. Imagínate. ¿Cuántos capítulos más le agregarías? Pablo medita en lo importante que es esto para Dios. Porque desde el versículo 10 hasta el capítulo 10, versículo 9 del capítulo 16, Pablo solamente habla de los errores de la iglesia. Y algunos son completamente desagradables, bochornosos, hasta podríamos ponerle más adjetivos. Y quiero darte un breve panorama de lo que habla Corintios para que veas la importancia y lo crítico de esto. En la primera sección del 1:10 al 4:21 hay errores con respecto a la división. Del 5:1 al 6:20 hay errores con respecto a la inmoralidad. Del 7:1 hasta el final del capítulo, errores con respecto al matrimonio. Del 8 al primer versículo del capítulo 11, errores con respecto a la libertad cristiana. Desde el capítulo 11:2 hasta el final del capítulo 11, errores con respecto a la mesa del Señor. Capítulos 12 al 14, errores con respecto a los dones espirituales. Capítulo 15, errores con respecto a la resurrección. Capítulo 16, errores con respecto al dinero. Y ahora todos estos temas son áreas lo suficientemente malas como para cometer severos errores con respecto a la unidad. Todos estos que te acabo de describir al final terminan con un problema de unidad o de desunión, como lo quieras ver. Familia, ese debe ser nuestra mayor preocupación, porque aquí está la credibilidad de nuestro testimonio y ahí está el gozo de nuestro ministerio juntos como iglesia. Señor Jesucristo, nuestro Señor, oró al Padre en Juan 17 para que la iglesia fuera una, no dos, no tres. Le dice a los discípulos que se amen unos a otros para que el mundo pueda saber quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Una iglesia que se preocupa por el amor tiene un impacto tremendo, un impacto profundo en el mundo. Si tú lees Hechos 2, cuando aquellas personas tenían un solo corazón y una sola mente, y se reunían diariamente, compartían el amor común, tenían favor con el pueblo. Y el Señor añadía diariamente ¿a quiénes? A los salvos, a los que debían ser salvos. Así que la primera necesidad de Corinto era la armonía, era la unidad en la iglesia. Y veo eso como nuestra primera necesidad en la iglesia moderna el día de hoy. Y la primera necesidad de iglesia cristiana Coram Deo. Entonces Pablo comienza llamando a la unidad a la iglesia y al final a que se finalicen todas las divisiones y todas las disputas. No voy a tener tiempo para predicar todo lo que quisiera predicar y todo lo que hay que mencionar. Así que si hay algo en lo que tienes dudas sobre lo que digo, puedes platicar conmigo y lo podemos ver. Dudas que quizá no puedes resolver, pero yo te pido que sigas estudiando la palabra. Tienes el mismo libro que yo tengo y tienes al mismo Espíritu Santo como maestro que te habla la verdad.
Y quiero titular este sermón, esto fue la intro, como una iglesia sin divisiones. Y quiero señalar como objetivo o como una proposición o como un énfasis que Pablo está exhortando a los corintios a unificarse, porque las divisiones son un obstáculo para la iglesia cristiana. Así que quiero ir con el primer punto de 4. Pablo comienza hablando sobre una súplica. Les ruego, dice en el versículo 10. Es está haciendo una transición del 1 al 9 y empieza en el 10 rogándoles. Les dice, hey, ahora vengo a ustedes a animarlos, hermanos, rogándoles. Y usa la palabra hermanos. Cuando Pablo usa la palabra hermanos, está hablando de que los ama demasiado, de que los quiere mucho, quiere mostrar su amor por ellos. No a cualquiera le decía eso. Recordándoles que si son hermanos, deben actuar fraternalmente. Aquí en México no tenemos fraternidades como lo hay en las universidades de Estados Unidos, pero Lisa, yo sé que ella participó en una fraternidad Lambda, Mega, Omega, Omicron. Ella sabe de qué hablo. Debemos actuar fraternalmente. Y comienza con algo muy reconfortante, muy exhortativo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, dice Pablo. Y para ser justos con el versículo 10, déjame leerte el versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios soberanamente llama a identificarnos a la comunión de Jesucristo. Eso es lo que les está rogando. Ustedes son esto, es decir, la vida en común. Y esa es la que se convierte en la premisa de Pablo, que les está exhortando a la unidad. Si fuimos llamados por Dios a una comunión con Cristo, entonces tenemos que ser uno, ¿verdad? Tenemos que ser uno. Esto es en la práctica, ese es el punto. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo entonces? Él dice en primer lugar, les ruego sobre la base de, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es realmente importante, por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran y principal razón para el comportamiento de una iglesia. Para todo lo que se le pide al cristiano que se haga o que haga, es el hecho de que esto es lo que el Señor Jesús desea. Cuando la Biblia te pide algo, es lo que Cristo te está pidiendo hacer. Es lo que Él quiere que tú hagas. Es como si Pablo les dijera, ay hermanos, les pido por la causa del Señor Jesús, porque por quien es Él y por lo que Él quiere, que no haya divisiones. Hermano, tu comportamiento como iglesia, tu comportamiento como creyente tiene su relación más directa no conmigo, ni con los diáconos, ni con la iglesia como tal. Tu comportamiento tiene una relación directa con Jesucristo mismo. Eso es lo primero que tienes que tener en tu cabeza. Tu vida refleja más a Jesús, o debería reflejar más a Jesús que cualquier otra persona de la iglesia. Algunos tienen la mala maña de hablar de la iglesia frente a incrédulos o aquellos que tienen inmadurez espiritual. Y mencionamos cosas que aparentemente no nos gustan o que no nos gustan,
Y lo hacemos frente a estos débiles, a estos inmaduros. Y estas personas terminan pensando que se refiere esto no solamente a la iglesia local, sino a toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, en sus mentes, eso tiene una referencia directa a Dios, a Cristo, de quien decimos amar, o a quien decimos amar y a quien decimos adorar. Por el bien de Cristo, hablemos las mismas cosas. Refléjate en Él. Todo lo que hagas en tu vida, hazlo por Él. Esa es la razón de todo. Si tu vida cristiana refleja a Jesucristo, tú estás cuidando esta relación. Y en la iglesia, esta iglesia local, aquí mismo, tendría que estar reflejando al Señor Jesucristo. Pablo está llamando a la unidad porque sabe que la unidad refleja ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el énfasis de este pasaje. ¿Y dónde crees que resulta ejecutarse ese énfasis del pasaje? ¿En dónde se ejecuta eso? En la asamblea local. Eso se ejecuta en la iglesia local. Y Pablo no se refiere a un sentido místico, no habla de una unidad denominacional, no se refiere a que seamos unidos con los bautistas de aquella zona o con los presbiterianos de aquella otra zona. Simplemente está diciendo, dentro de este marco de una iglesia local, está obligada a ser unida. Este mensaje está directamente relacionado con los que formamos parte de una iglesia local. Y Pablo les dice que todos de la iglesia local se pongan de acuerdo. No la mitad, no solo unos, todos. Hermanos, esto es algo fantástico. Meditando en esto, pensaba que no hay manera de que todos en la iglesia hablemos de la misma manera. ¿Y cómo? O sea, este es el mandato, pero ¿cómo vamos a hablar de la misma manera? Pero el hecho de que no lo hagamos no significa que el estándar se elimine o que bajemos el estándar, ¿verdad? O sea, el mandato es uno. Que no lo podamos hacer, eso no significa que el estándar no sea ese. ¿Alguna vez has encontrado en la Biblia a Dios acomodando su estándar a nosotros? No. Pero no nos preocupemos porque pues no podemos hacer nada al respecto. O sea, Dios no va a cambiar su estándar por nosotros. Mateo 5:48 dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tómala. O sea, no solamente no baja el estándar, sino nos pone un alto estándar. Y ahí lo deja. Nunca lo cambió. Jesús no lo cambió. Y Pablo tampoco lo cambia. 2 Corintios 13:11 dice: sean perfectos. Y tú piensas, o yo pienso, no, está cañón. O sea, no podemos. Pues no importa lo que tú pienses. De verdad, a Dios no le importa lo que tú pienses. Dios te está dando un estándar. Y ya, si tú lo piensas o no, ese es otro rollo. No cambie nada. El estándar de Dios por su iglesia es que hablemos lo mismo. Él lo que está diciendo, hablen lo mismo. Ese es el estándar de Dios. Pero pastor, ¿cómo hacemos esto? La verdad es que no cumplimos con el estándar. La instrucción es que todos debemos hablar lo mismo y todos estamos de acuerdo que eso es lo que dice la Biblia y es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que no hay nada más devastador para la iglesia cuando alguien hipotéticamente dice: bueno, no sé bien lo que ustedes dicen ni lo que estás enseñando aquí, pero estoy convencido de mi creencia. No sé lo que la iglesia ha decidido hacer, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que esto sería mejor si se hiciera de tal manera o de otra tal manera.
Y lo que obtenemos con ese pensamiento es un divisor o un posible grupo faccioso. Todos tenemos que decir las mismas cosas. Todos tenemos que estar de acuerdo con las mismas cosas. Así de sencillo. Acompáñame a Romanos 16:17. Está muy relacionado con este tema. Dice: les ruego, hermanos, aquí está en su pantalla, les ruego, hermanos, otra vez Pablo suplicándoles, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Esos realmente no están sirviendo al Señor Jesús. Se están sirviendo ellos mismos. Como cuando a alguien se le ocurre una doctrina diferente dentro de la iglesia, esta persona no está sirviendo a Cristo, sino se está sirviendo a sí mismo. Déjenme decirles esto. Hay algunas doctrinas básicas, cardinales, sustanciales, fundamentales, como tú le quieras llamar, en la iglesia, que deben ser aceptadas por todos. Tú, cuando llegaste a esta iglesia, abriste la página web y viste nuestra declaración de fe. Debiste haberlo hecho. Debiste haberlo hecho. Y leerlas y decir: ok, sí puedo aceptar doctrinalmente lo mismo. Ahora, cuando se trata de que si quieres ser una milenial, un premilenial o un posmilenial, bueno, eso es otra cosa. Ese no es un problema. O quizá tienes dudas con respecto a la interpretación o a las 2 o 3 interpretaciones que pueda haber sobre un pasaje donde no tenemos mucha información, pero tampoco ese es el problema. Pero hay verdades básicas en las que tenemos que estar de acuerdo. E incluso tenemos que ir más allá. Hay ciertos puntos de vista sobre el liderazgo de la iglesia con los que también tenemos que estar de acuerdo, o habrá confusión en la iglesia. O la gente simple y sencillamente se va a alinear con el faccioso. Y esto termina así. Alguien enseña algo diferente. Quizá no es herejía, pero es un punto de vista diferente. Y muy pronto crea seguidores. Y obtienes cosas como lo veremos más adelante. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, etc. Tenemos que hablar lo mismo. Debe haber un acuerdo doctrinal. Obviamente esto incluye los procesos de toma de decisiones de liderazgo de la iglesia. Hace unas semanas hicimos un taller básico sobre teología. Y exponía ahí cómo observar o identificar las doctrinas de primer, segundo y tercer nivel. Podemos creer que sabemos, pero debemos estar seguros de que estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Puedes creerte el muy, en tu orgullo, ser muy parlanchín y decir: no, yo, la Biblia, pero a lo mejor no estás 100% seguro de lo que dice la Biblia. O cuando la Biblia te confronta, ahí dices: bueno, aquí no tanto. Por eso todos tenemos que hablar lo mismo, dice Pablo. ¿Y dónde dice que tenemos que estar de acuerdo? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 5, el 12 al 14 creo que lo puse. Ahí, en el Nuevo Testamento no hay mucha carnita con respecto al tema de la congregación, por eso hay tantas denominaciones. La mayor parte tiene que ver con el liderazgo, porque si el liderazgo es correcto, entonces la congregación sabe lo que tiene que hacer. En Coram Deo no somos perfectos, de ninguna manera, nunca lo vamos a hacer. Quizá por si lo estás pensando, pero no es cierto, no lo somos. En el liderazgo, iglesia amada, en el liderazgo tropezamos y avanzamos. Vamos a tientas, esforzándonos, como si estuviera la luz apagada de tu cuarto y te pegas en el dedo chiquito. ¿Sí? Si tú fuiste ese dedo chiquito, ¿no? Así vamos. Pero queremos ser obedientes a Cristo. Hay una responsabilidad
tanto de la congregación como de los líderes. Primera Tesalonicenses 5:12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Hermano amado, hay personas que están por encima de ti en el Señor. Eso significa que tienen que tomar decisiones, tienen el derecho de tomar decisiones que te conciernen a ti. Están por encima de ti en el Señor. Versículo 13. Y los que tengan y que los tengan en muy, muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. En otras palabras, estos líderes tienen el derecho de guiarte y de tomar decisiones por ti en el Señor, y tú debes de amarlos y debes de respetarlos. Al final del 13 dice: vivan en paz, tú y tus cuates, unos con otros. Es decir, todos. En otras palabras, aceptas las cosas pacíficamente, no revuelves las cosas, no suscitas desacuerdos. Y en el 14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los que son ¿qué? Indisciplinados. Aquí vemos a los ancianos tratando de gobernar. Habrá algunas personas que son rebeldes, que no se someterán a la regla, pero a los indisciplinados, toda la iglesia debe advertirles eso, que son disciplinados y que van a ser amonestados. Acompáñame a Hebreos 13:17. Inicia con una palabra muy interesante, muy difícil para todos. Obedecer. Obedezcan a sus pastores y sujétense. ¿Y por qué? Porque ellos velan por tu alma. Porque yo velo por tu alma. Porque yo voy a dar cuentas delante de Cristo, como quienes han de dar cuenta. Mi responsabilidad es ante Dios por ti, y si te sometes, entonces yo puedo hacerlo con alegría y no con dolor, porque si es con dolor, entonces no es provechoso. Si entristeces a tu liderazgo, si me desalientas, si me angustio, y si me angustio no puedo ministrarles de manera efectiva, y ustedes van a ser afectados. Obedecer a tu pastor o a tus pastores, sujetarte a ellos, no es abuso espiritual. Entonces Dios, mediante su palabra, simplemente le pide a la congregación que obedezca tal como lo pide a un hijo que obedezca a sus padres. No decir si los padres tienen razón o no, solo obedecer. Y para someterte, ¿qué crees que debe de haber? Unidad en la iglesia. Esto es clave. No debe haber desunión. Ok, pastor, lo entiendo, lo dices muy bien, hablaste claro, hablaré lo mismo, lo haré. No voy a decir ni una sola palabra más, pero no voy a cambiar de opinión, voy a ser un hipócrita. Bueno, la verdad es que no queremos un hipócrita. Y el resto de nuestros versículos trata de esto, es fantástico, porque dice que todos se pongan de acuerdo. Y si esto no termina así, entonces estamos viendo ¿cómo va? La triste historia de una muerte anunciada. Porque entonces habrá algunos que decidan ser hipócritas, que van a estar hirviendo en su interior, listos para vomitar todo eso que llevan dentro. Cuidado, hermanos. Recuerda que estamos buscando ser una iglesia sin divisiones. Ese es el título de este pasaje, de este sermón, perdón. Porque las divisiones son un obstáculo para la iglesia cristiana. Amén. Amén. Segundo punto. Y entonces Pablo les dice que no haya divisiones. No a las divisiones. Di no a las divisiones. Si fuera de otra iglesia diría, repitan conmigo, pero no soy de esa iglesia. No a las divisiones.
Y esto es muy interesante, muy interesante. La palabra división en el griego viene de una palabra que se llama shismata, y que de ahí viene la palabra cisma. Y tiene básicamente dos significados, uno físico y uno metafórico. En su significado físico podría ser como rasgar o romper una prenda. La usa Jesús en Mateo 9:16. Y habla como en referencia a esta actitud de la multitud después de que Él presenta su mensaje, su verdad, y cuando esta multitud se divide. Es decir, algunos iban a estar a favor de Jesús y otros iban a estar en contra de Él. Y en el otro lado tenemos el significado metafórico, que habla de una diferencia de opinión, una opinión dividida. Y Pablo dice que no haya opiniones divididas. Que no haya opiniones divididas. No está hablando de prendas, está hablando de opiniones. Iglesia, no solo no debe de haber diferencias en nuestras palabras, sino que ni siquiera debe de haber diferencia en nuestra opinión, en nuestras opiniones. Ok, pastor, entonces lo que estás diciendo es que todos tenemos que ser unos borreguitos. No, todos somos diferentes, todos somos únicos, pero tenemos que tener la misma opinión. ¿Cómo se podría tener la misma opinión? Bueno, aquí está claro. ¿Cuál es la opinión de Dios con respecto a la división? ¿Te acuerdas que te lo dije hace rato? ¿Qué dice Dios con respecto a la división? O el Espíritu Santo a través de Pablo al escribirle. Que no haya divisiones y que todos, ¿qué? Sean unidos y piensen lo mismo. Así es como lo podemos hacer. ¿Y cómo saben que el liderazgo los está guiando por el camino correcto? Pues si tú crees esta palabra que te estoy predicando, tienes que confiar en el liderazgo. Porque si el liderazgo va a dar cuentas a Cristo, tú tienes que hacerle así, mira. Esto es onda del pastor. Él va a presentarse delante de Cristo por mi alma. Tienes que confiar que Dios me puso aquí. Así de simple. Y tengo muchas formas, podría platicarles muchas formas de por qué y cómo Dios ha sostenido mi ministerio. Pero no tengo que hacerlo, porque yo no voy a defender mi ministerio. Es Jesucristo el que defiende mi ministerio. Y algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver tangiblemente cómo Dios me ha sostenido aquí al frente. Así que no tengo yo que dar explicación o de por qué Dios me tiene aquí. Pero con gusto podemos platicar, te puedo platicar la historia, pues, o sea, me invitas a un café y te digo cómo hice mi residencia pastoral y cómo fue mi llamado y lo que tuve que hacer y las pruebas que tuve y las disciplinas que tuve, cómo Dios me empezó a confirmar por diferentes personas, ¿ok? Cómo cubrí los requisitos que vienen en 1 Timoteo y en Tito. Eso lo podemos platicar. Espero estés entendiendo a qué me refiero. Aquí en Coram Deo tenemos un principio sobre el liderazgo. Hoy en día, yo principalmente y seguramente algunos de ustedes estamos orando para que Dios levante 2, 3, 4 o 17 ancianos pastores, los que Dios decida levantar para esta congregación. Y esos pastores van a tener pluralidad en la decisión. Hoy en día yo soy el único pastor y yo tomo las decisiones para la iglesia, pero estas decisiones están consultadas por un grupo de hombres maduros espiritualmente, en los que yo confío y en los que estoy seguro Dios ya les ha dotado de sabiduría, y todos confiamos que el Señor tarde o temprano va a levantar más ancianos en Coram Deo. Yo lo estoy viendo venir. Yo puedo ver en algunos de ustedes, no porque sea el Espíritu Santo, pero puedo ver en algunos varones de aquí que tienen madera. Vamos a ver si el Señor los confirma. Y también soy asesorado por un grupo de pastores sabios con experiencia que sé que Dios ha puesto en mi camino. Sé que el Espíritu Santo tiene una sola voluntad, pero
tú puedes darte cuenta cuando es correcto, cuando en estos hombres el Espíritu Santo está dando convencimiento de esas decisiones, en esos pastores el Espíritu Santo está dando convencimiento en estas decisiones, justo las mismas decisiones que estoy tomando yo. Eso quiere decir que es una decisión alineada con la voluntad de Dios, que ha sido orada y confirmada. Y quizá en algún momento te preguntes, bueno, es que la verdad yo quiero esto en Coram Deo, o yo quiero aquello en esta iglesia. ¿Por qué el pastor no lo hizo así? Ay, esta fue sin querer. Falló el sensor. No te espantes. Mendigo sensor. Todo falla, las tecnologías fallan. Y no hice eso que tú deseabas en tu corazón porque simplemente creo, yo sin dudarlo en mi corazón, que esa fue voluntad del Espíritu Santo, por como te dije que es el proceso de toma de decisiones en esta iglesia. Un grupo de hermanos me dan un consejo, acompañado por otro consejo de ese grupo de pastores, que algunos conocen esos pastores, y que está completamente de acuerdo con lo que Dios quiere para su iglesia. Y entonces tú puedes decir tranquilamente, descansando, con confianza, me someto a eso porque confío en la mente del Espíritu Santo. Me sujeto a eso, aunque no siempre pueda verlo. Y me voy a reservar mi opinión sobre la iglesia. Eso me lo guardo, porque debemos tener las mismas opiniones. Todos tenemos que estar continuamente hablando lo mismo y todos debemos permitir continuamente que no haya diferencias de opinión entre ustedes. Escúchame con atención, el Señor nunca quiere que una iglesia se divida, de ninguna manera, ni en ninguna forma, ni en ningún estilo. Y división no me estoy refiriendo a que se para aquí otro pseudopastor y dice, los de la izquierda con pseudopastor y los de la derecha con el innombrable o con el otro, ¿no? Porque no me refiero, esa es una división pues brutal y muy triste, ¿no? Pero no necesariamente me refiero a esa división. Ya te lo he estado explicando. El Señor no quiere una iglesia así. Él quiere, y hasta el día de hoy ha impedido que Satanás gane, porque la iglesia está liderada por Cristo. Y Cristo es uno con su iglesia. Y siempre que hay discordia y desunión en las iglesias, hay carnalidad. Y recuerda que somos una iglesia que no quiere divisiones, porque las divisiones son un obstáculo para la iglesia de Cristo. Otro punto. Pablo les dice en el versículo 10, estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Enteramente unidos. El significado de esta palabra es como remendar redes. Cuando tu mamá te remendaba los calcetines porque los rompías o las rodillas de tus pantalones, remendar huesos, miembros dislocados, unir algo que está desgarrado. Significa volver a estar juntos, crecer juntos de nuevo. Y para eso debes tener la misma mente con tu iglesia, los mismos juicios. Entonces, ya sea un precepto, un principio, un pensamiento, una actitud, una opinión, un hecho, esto está de moda, un sentimiento o una acción, todo debe ser lo mismo. Sí, yo lo sé, es un requisito muy grande. Es un requisito que se ve inalcanzable, pero ese es el estándar de Dios, no es mío. Yo no escribí 1 Corintios, imagínate los derechos por escribir Corintios. Yo no escribí eso, fue Pablo inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios. Es un requisito grande. Y la voluntad de Dios se remonta, ve al Salmo 133:1, dice, miren cuán bueno y cuán agradable, ¿qué? Es que los hermanos habiten juntos en armonía. Otro estándar de Dios. Capítulo 15 de Romanos, al final de esta gran sección sobre la libertad cristiana que muchos argumentamos,
Pablo dice en el versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda, ¿qué? Tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo es uno. Cristo tiene una mente, Cristo tiene una voluntad, Cristo tiene el mismo amor por todos, Cristo siente lo mismo por todos los demás. Así que tú también tendrías que hacerlo. Y el siguiente versículo, el 6 de Romanos 5:15 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el por qué, el para qué, perdón. Y esto es tremendamente importante, muy importante. No por tu bien o no por el bien de tu ego, no por el ego de los líderes, sino por el Señor Jesucristo, porque Él quiere la unidad en su iglesia. Ahora ve Efesios 4:3. ¿Qué lees ahí? Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabías que tú no puedes crear unidad en la iglesia? Él ya lo creó. Todo lo que tú y yo podemos hacer es destruir esa unidad. Eso sí, somos expertos, tenemos maestría en pecado. La unidad de la iglesia ya fue hecha, por el Espíritu Santo. Y todo lo que tú y yo podemos hacer es estropearlo. O podemos mantener la unidad ya dada por el Espíritu Santo. Tenemos que obedecer su llamado a mantener esta unidad, iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, dice el versículo 5 de Efesios 4. Y el 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ese todos es uno solo. ¿Y cómo podemos tener discordia? Bueno, ve a Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Por quién? Por la fe del evangelio. Es un llamado a la unidad. Y en el capítulo 2, versículo 2 de Filipenses dice, hagan completo mi gozo, ¿siendo qué? Del mismo sentir. Siendo del mismo sentir. Eso es tener una sola mente, iglesia. Eso es tener el mismo amor. Eso significa que amas a todos por igual, pero realmente amarlos. No solamente de dientes para afuera, de sí, yo te amo, hermano. No, amarlo realmente. A eso se refiere. Amarlo por igual, como a ti mismo. Así como tú te amas a ti, con ese egocentrismo, esa vanidad, así tú tendrías que estar amando al de que está al lado tuyo y a toda esta iglesia, estando de acuerdo con una sola mente. Y ve el versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, o por vanagloria. No peleen por nada. Nunca discutas. Nunca pelees. Nunca pelees. Si tienes un problema, pide consejo a alguien maduro de la iglesia de cómo tienes que actuar tú. Y entonces ve con la persona y preséntaselo con amor y humildad. Mateo 18:15. No pelees, hermano, sin contiendas, sin vanagloria. Porque por lo general el detonador de una facción, de una división en la iglesia, es alguien que quiere exaltarse a sí mismo. Esa es la cosa. Es un tema de vanidad, es un tema de gloria propia. Dice, continúa Filipenses, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate, nos está dando claves de cómo tenemos que hacerlo. Tienes que pensar que el otro es superior a ti.
Y ahora en el 5, en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, si te fijas, el mandato viene multidireccional. El Señor bombardeándonos por todos lados en el Nuevo Testamento. Hey, uno. Parecía Fox, ¿no? Solo hay una forma, iglesia, de tener unidad. Solo hay una forma de decirnos familia. Porque eso decimos mucho. Lo decimos así como cualquier cosa. Familia. La única forma de tener unidad y ser una familia es humillándonos. Esa es la única forma. Y la humildad significa que tú piensas en los demás más que en ti mismo. Entonces, cuaja la gelatina, cuaja el flan, cuaja la idea, cuaja la unidad. Y a lo mejor te preguntas, ¿es posible eso, pastor? Sí, yo la verdad pienso que sí. Realmente pienso en esta iglesia más que en cualquier otra iglesia en mi vida. Pienso en esta iglesia. Y sí veo que tenemos ese tipo de unidad y alabo a mi Señor por ello. No estoy ciego al hecho de que hay desacuerdos de vez en cuando y estoy seguro que los hay, que son ciertos. Simplemente tenemos que someternos unos a otros, aunque haya esos desacuerdos. Tal vez tenemos que someternos al punto de vista de la iglesia, porque tal vez la iglesia tenga razón y tú no. Y créeme que eso es bueno, porque Dios, el Espíritu Santo, está aquí en medio de nosotros, edificándonos. Y así lo vamos a continuar haciendo, porque esa es la dirección de Dios para nosotros. Pero solamente será una mente humilde, grábatelo en la cabeza. Solamente será una mente humilde la que haga que esto suceda. Lo vimos en Hechos 4, 31, 32, o bueno, sucedió ahí, que todos fueron llenos ¿de qué? De un solo ¿qué? Del Espíritu Santo, de un solo Espíritu. Hablaban la palabra de Dios con valor, y el 32 dice, y los que creyeron eran ¿qué? Esa es una confirmación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando hay unidad, cuando tu prioridad es humillarte para que el otro crezca, en tu matrimonio, en tu trabajo, aunque tu jefe no sea cristiano, tú tienes que humillarte y verlo a él como mayor. Esto es clave, porque simple y sencillamente Jesús así lo hizo. Así que yo lo veo en Hechos, así que sí es posible, claro que es posible, y necesitamos orar al Espíritu Santo. Recuerda que estamos buscando ser una iglesia que no tiene divisiones. Las divisiones son un obstáculo para la iglesia de Cristo. Y último punto, no quiero tardar mucho aquí, viene con respecto a la súplica, porque todo este alegato se basa en esto. En el versículo 11 es el motivo por el que se basan estas partes. Pablo sabía que había algunos bandos, había algunas facciones allí, y dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Cloé aparentemente era una persona prominente de la iglesia de Corinto, que fue a ver a Pablo o que mandó a algún pariente o a algunos sirvientes. Había contenciones, riñas, disputas, líos. Se estaban dividiendo en facciones, estaban luchando entre sí. Estaban divididos en 4 grupos. Cada uno tenía su champion, su propio eslogan. ¿Sí? Versículo 12, me refiero a los que cada uno dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otro dice, yo soy de Cefas o de Pedro. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Grupos identificándose con varios maestros, esto está muy mal. Se jactaban de la excelencia, de los dones, de los ministerios, de los logros de esos hombres con los que se identificaban.
Pablo fue el primer pastor de la iglesia de Corinto. Fundó la iglesia, estuvo alrededor de 18 meses ahí. Y cuando se fue, ¿quién fue el segundo pastor de Corinto? Apolos. Así que algunos probablemente se identificaban con su ex pastor y otros con su nuevo pastor, porque pues, no sé, era su primo, estaba más guapo, no sé. Y luego hubo problemas con algunos judíos cristianos que pues se identificaban más con Pedro porque Pedro les predicó de alguna manera, bueno, les predicó más bien y dicen yo soy de él, de Cefas o de Pedro. Y otros dicen no, yo soy de Cristo. Y yo me imagino que si yo estuviera ahí en esa disputa, yo la neta pues yo sí me iba por el lado de Cristo, ¿no? Pues es el más rudo. El tema es que se estaban dividiendo. Y no puede suceder esto. Tú puedes tener un Pablo, puedes tener un Apolos, un Pedro, un Cristo, y eso no tiene por qué dividirte en grupos. Hoy en día a todos nos gusta mucho cómo predica el pastor Piper, ¿no? A otros nos gusta más R.C. Sproul, pero están los de MacArthur, ¿no? Y toda la banda corre más con Antonio Díaz, ¿no? O sea, así como que se ponen así. Pero eso no, el que te guste cómo predique Piper no significa que tú seas un divisor por Piper, ¿no? Inclusive con la bandera de Cristo no debería ser un divisor, porque el mandato de Cristo es la unidad. Tú mismo te estarías contradiciendo. Si tú vas a 1 Corintios 3, vas a ver el problema de estos cuates, y los tuyos y los nuestros. ¿Esa no te la di? Bueno, 1 Corintios 3, córrele. El versículo 3 y 4 dice, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Espérate a ver si no me equivoqué, porque ese no se lo pasé aquí a don Media. Sí. 3:3. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? La razón por la cual dijeron eso no era porque esos hombres fueran diferentes, sino porque los que lo estaban diciendo eran carnales, eran pecadores. La carnalidad produce división, más que espiritualidad, más que unión. No es culpa de otros, no le eches la culpa al vecino, no le eches la culpa a tu hermano de la silla de al lado, échate la culpa a ti, échate la culpa a tu carnalidad, a tu pecado. Y esto es algo para señalar, porque esto puede suceder en una iglesia, en cualquier iglesia, y otra vez va a generar división. La gente hace las divisiones y generalmente es una persona el que las dirige. Y esta es la razón por la que debe haber unanimidad en la doctrina. No importa si es Piper o R.C. Sproul, creemos que Cristo vuelve. No importa si es Coalición por el Evangelio, Soldados de Cristo y Anclados en Cristo y no sé cuántos blogs hay. No importa, Cristo viene. Por eso debe haber unanimidad en la doctrina. Entonces puedes ver algún día, para que estés atento con el ojo abierto, que aquí se pare uno y empiece a decir que ciertas cosas deberían de ser a cierto estilo o a su estilo. Si ellos tan solo supieran que lo que están haciendo va en contra del Espíritu Santo, yo creo que no sucedería, sería diferente. Pero el tema es que puedes resultar siguiendo a un divisor y muy pronto ya te estás identificando con ese grupo divisor. Y esta identificación tiene que ver como una expresión de tu carnalidad, de tu pecado. Esto no es un mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo une, el Espíritu Santo no divide. Entonces, antes de irte con melón o con sandía, pregúntate si el Espíritu Santo haría esto, porque si tú lees Efesios puedes ver cuál es el trabajo del Espíritu Santo, que es unir. Así que aguas con desunir el trabajo
del Espíritu Santo. Ahí sí ten cuidado, estás jugando con fuego. ¿Voy bien? ¿Ya llevo una hora? No se durmió nadie, eso es bueno. Los sensores están funcionando. Aquí tengo el panel. Yo te pregunto, iglesia, como les preguntó Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ve lo que está diciendo Pablo. 1 Corintios 6:17. ¿También te lo pasé o no? De pastor. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Está dividido Cristo? Absolutamente no, absolutamente no. Y 1 Corintios 12:12, este sí estoy seguro que te lo mandé, mi buen Sergio. Entra en ese detalle y dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo no está dividido, Cristo no está dividido, Cristo es uno. Y si todos somos uno en Cristo, entonces todos somos uno con los demás. Esta es como la formulita. No puede haber división en el cuerpo de Cristo. Pablo te dice, mira, no puedes tener estos grupos. Están violando un principio básico. ¿Cristo está dividido? Y 1 Corintios 12:25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. Este principio entra o es violentado cuando dividimos. Si la iglesia es una, Cristo es uno, Dios es uno, el Espíritu Santo es uno, el cuerpo es uno, no hay facciones. Cuando tú te desconectas de la iglesia, estás en total violación de la unidad que es Cristo. Te lo repito. Cuando tú te desconectas de la iglesia, estás en total violación de la unidad que es Cristo. Y ya no me da tiempo de ver la última parte. Quiero concluir con esto. Hermanos, estamos en la iglesia para trabajar, para servir al Señor Jesucristo y hacer su voluntad. Para eso estás aquí, no para calentar un asiento, no para formar parte de, porque el logo está chido y en redes se ve chido que te sigan ahí. No es por eso, por las publicaciones. No estás aquí porque ya Fabián usa saco, se dejó influenciar. No estás aquí por eso. Bueno, tú sí. No, tampoco tú deberías estar aquí por eso. Estamos en esta iglesia para trabajar por Jesucristo. Estamos en esta iglesia para servir al Señor Jesucristo. Estamos en esta iglesia para hacer la voluntad de Cristo. Si no estás aquí por eso, vete. Así de simple. Estás aquí para predicar la verdad del Evangelio. No estás aquí para hacer bandos. Si tú y yo, si todos tenemos la prioridad correcta de honrar a Jesús y predicar su verdad, entonces caminamos en el Espíritu Santo y no caminamos en la carnalidad. Nosotros tenemos que ver por esa unidad que va a magnificar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso suceda, las personas que pasen por aquí, que quieran entrar, lo van a ver. Y yo sé que lo ven. Aclaro, como lo dije hace rato, esta iglesia tiene el Espíritu Santo. Y esta iglesia es unida. Pero queremos seguir y queremos ser mejores por Jesús.
Esta es nuestra prioridad, que los perdidos se encuentren a Jesús. Pero ¿qué va a pasar si esos perdidos que vienen dolidos de otra iglesia llegan aquí y se encuentran con que lo que te acabo de platicar por una hora? Esto es nuestra prioridad. Y muy probablemente tu condición de pecado, mi condición de pecado, en algún momento te diga que te encuentras en lo correcto. Tu mente, tu corazón engañoso te dice: estoy en lo correcto. Solo yo tengo la razón. Debo luchar por esa causa. Y como te lo expliqué durante una hora, ese pensamiento divide. Lo siento si te duele, pero ese pensamiento divide. Estoy convencido que Dios ha hablado claramente a su iglesia esta mañana. Así que no es necesario ahondar más en el tema. Y nuestra oración será de aquí hasta que Cristo vuelva, que esto sea cierto, que en esta iglesia somos uno en Jesucristo y en lo que decimos para Jesucristo y en lo que pensamos para que Jesucristo sea honrado. Requerimos un entendimiento pleno del Evangelio. Hablaba de doctrina hace rato. Necesitas conocer el Evangelio, no solo intelectualmente, porque creo que aquí todos intelectualmente podemos recitar 37 definiciones diferentes de qué es el Evangelio. Pero si no conoces a Jesús, entonces necesitas profundizar en su palabra. Necesitas rogar al Espíritu Santo para que abra tus ojotes y le obedezcas. Lee tu Biblia. Usa todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto, que te ha facilitado en la iglesia a la que perteneces. Necesitamos ser una iglesia sin divisiones. Necesitamos ser una iglesia sin divisiones. Y si todo el resto de los domingos del año tengo que predicarte que necesitas a Jesús y que necesitamos no ser una iglesia que divida, porque eso va a ser una iglesia impedida de Cristo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Aunque aquí me quede con 3 que no vinieron, ¿no? Cuando no me escucharon. Vamos a orar, familia. Inclina tu rostro. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo juntos en esta mañana. Gracias. Hemos reflexionado sobre un tema muy importante y muy práctico: qué no hacer y qué hacer. Es muy sencillo obedecerte. Padre, quiero agradecerte primero por la sabiduría que has dado a los hombres piadosos que has colocado a mi lado para poder dirigir a esta iglesia. Quiero agradecerte por el gozo de poder seguir sus consejos. Apiádate de mí, que soy quien toma la última decisión. Y rogamos a ti, Señor. Rogamos a ti para que levantes ancianos pastores piadosos en esta iglesia. Quiero pedirte también porque seamos una congregación sumisa y una congregación dulce y noble. Y estamos sumamente agradecidos contigo, Espíritu Santo, de que esta palabra dada nos recuerde lo que debemos hacer por amor a Jesús. Por amor a Dios, por amor a Jesús, que nos amó y nos compró con su propia sangre. Oh Señor, te ruego porque nos des un dulce espíritu de humildad, porque nos des un espíritu de amor mutuo, para que seamos uno, para que el mundo sepa
que el Padre envió a su Hijo y que son uno. Te pido por mis hermanos que quizá ahora mismo en sus mentes tienen una batalla. Habla a sus corazones. Transforma sus corazones de piedra, Señor. Transforma mi corazón de piedra. Y que seamos una sola iglesia, un cuerpo unido, un cuerpo que no se divide. Trata fuertemente con todos y cada uno de nosotros en esta iglesia, empezando por mí. Oramos en el nombre del Hijo porque sabemos que esto es lo que Jesús querría para su iglesia. Amén.